bendiga a todos mis amados en esta tarde. Estamos en su programa Tiempos de Libertad. Yo soy el pastor Porfirio Álvarez y estamos aquí para llevarle el consejo de la palabra de Dios. Damos siempre gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder utilizar estos medios de comunicación, y también doy gracias a Dios por la vida de los propietarios de este canal, los pastores Gaído, por poner estos instrumentos al servicio de la obra de nuestro Padre amado y de nuestro Señor Jesucristo. Así que bendiciones para todos. Hemos tenido muchas preguntas en el transcurso de estos días, y a las cuales pues vamos a tratar de dar respuesta para que usted sea edificado y para que podamos juntos crecer en el conocimiento, profundizar en la palabra de Dios, y que nuestra fe sea solidificada, que eche raíces profundas, para que así cuando vengan los problemas nosotros nos mantengamos firmes. Nos preguntaban, pastor, dígame cuál es la diferencia entre lo que es gracia y lo que es misericordia. Estas dos palabras son bien usadas en la iglesia cristiana. De gracia se habla todos los días y de misericordia también. Pues quiero decirle que gracia es un regalo, es un don inmerecido. O sea, gracia es lo que nosotros recibimos de parte de Dios y que no lo merecíamos. Por ejemplo, la salvación dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Entonces, gracia es un regalo inmerecido. Ahora, ¿qué es misericordia? Pues si gracia es lo que Dios nos dio y que no merecíamos, entonces misericordia es lo contrario, es lo que Dios no nos dio y que sí merecíamos. ¿Qué merecíamos? Castigo eterno, juicio, todo lo que la Biblia contempla para todas aquellas personas que desobedecen a Dios. Hay un castigo inminente. Pues la misericordia de Dios es que Dios no nos dio lo que merecíamos, en cambio se llenó de compasión por nosotros y tuvo una actitud bondadosa, una actitud de perdón, una actitud de piedad. Y eso es lo que compone lo que es la misericordia. Entonces, resumiendo, gracia es lo que Dios nos dio y que no merecíamos, y misericordia es lo que Dios no nos dio y que sí merecíamos. Ahí va a aparecer un número en pantalla, mis amados. Llámenos, mándenos su mensajito, háganos sus preguntas para poder darle respuestas. Si tiene algún problema, pues aquí también tenemos un consejo para usted en el nombre de Jesús. Y si quiere oración, pues también háganoslo saber para orar con mis hermanos en la iglesia, en el servicio que tenemos hoy, puesto que acostumbramos a orar en la intimidad de la casa, de mi hogar, y en lo que es en la iglesia de Cristo Jesús. Pastor, ¿es pecado tener dinero? Pues no es pecado. Lo que sí es pecado es amar al dinero, y dice la Biblia que eso es raíz de todos los males. El dinero, como todas las cosas, solo son un medio, y dependiendo el uso que usted le dé a ese medio, eso determina si la cosa es buena o es mala. Por ejemplo, si usted es una persona que ha acumulado riquezas, que tiene mucho dinero, y usted emplea estos recursos que tiene para hacer bendición a otras personas, eso está dentro del plan de Dios. Me viste desnudo y me vestiste, tenía hambre, me diste de comer, tenía sed
y me diste de beber, dice el Señor, y por lo tanto, como hiciste todo esto por mí, pues yo voy a hacer mucho por ti. Y preguntan, pero ¿cuál Señor? ¿Cuándo hicimos todo esto por ti? Cuando dan al necesitado, dice el Señor, es como que lo estén haciendo por mí. Entonces el dinero no es malo, el amor al dinero es lo malo, y el acumular riquezas no es que es pecado, pero que su vida, mi amado, no se convierta en un instrumento de trabajo, sino que usted trabaje para vivir, pero no viva para trabajar, porque nosotros, los hijos de Dios, tenemos que vivir para adorar y glorificar al que vive y permanece para siempre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Escuchó lo que le dije? Usted trabaje para vivir, pero no viva para trabajar. Hay gente que es esclava del pecado, cristianos que yo conozco que no van al servicio regular de la iglesia porque tienen que estar esclavizados a un negocio. Y cuando ya este negocio, este trabajo, este empleo te quita el tiempo de adoración a Dios, ahí hay un problema. Y que este problema se puede convertir en algo grave y que te termine alejando de tu comunión con el Creador de los cielos y de la tierra, con Dios Padre. Así que no es malo, pero no amemos al dinero. Hagamos buen uso de todos los recursos que Dios nos da. Así que, mis amados, gracias a Dios por todas las actividades también que que estamos realizando como Iglesia Unida en Cristo Jesús, y hablo de la Asociación de Pastores de esta ciudad del Progreso. Nos estamos programando o haciendo los últimos retoques para lo que es la celebración, escuchen bien el término que uso, la celebración de lo que es el ayuno, el progreso agrada a Dios, que se va a realizar este 1 de octubre. Hay un decreto municipal emitido el año pasado por la Corporación Municipal y por el actual alcalde, don Alexander López, en el cual se decreta el 1 de octubre como el día en que el progreso hace su ayuno, y esto involucra a todos los habitantes del municipio. Es un logro de la iglesia, pero lo que sí pedimos es que todo aquel que vaya a presentarse a Dios en ayuno lo haga con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto a agradar a Dios. Que no lo hagan por el hecho de que hay un decreto y que se sientan como obligados a cumplirlo, porque las cosas obligadas no agradan a Dios. Ahora, me agrada la disponibilidad que hubo y que hay de decir, pues este día, 1 de octubre, se lo vamos a dedicar a Dios. Nos vamos a abstener de alimentos, pero este ayuno va mucho más allá. Hay que abstenerse de celulares, de computadoras, hay que abstenerse de tantas cosas que hoy en día nos quitan el tiempo y que son obstáculos enormes para adorar a Dios. Tenemos una programación a partir desde las 3 de la mañana. Empezamos en el Parque Ramón Rosa, donde vamos a tener un tiempo de alabanza a partir de las 3:30. Luego a las 4 empezamos con una red de oración donde habemos un grupo de unos 26 pastores que vamos a estar orando, cada quien por algo específico, durante 5 minutos cada uno. Vamos a tener un buen tiempo de oración.
y esperamos pues la concurrencia de la Iglesia de Cristo Jesús, la concurrencia de la ciudadanía, donde se sienta de que este pueblo tiene hambre y tiene sed de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Después, de las 7 de la mañana en adelante, nos vamos a trasladar al ministerio Reunión del Señor, que queda salida a Tela, frente a la colonia Berlín, adelantito del mall, para estar ahí desde esa hora, desde las 7:30 hasta las 2 de la tarde, donde vamos a tener tiempo de alabanza, de adoración, y vamos a escuchar 2 conferencias donde va a ser expuestos algunos temas de la palabra de Dios. Luego, de las 2 de la tarde en adelante, salimos para muchos lugares, colonias, barrios, al presidio y a una serie de lugares determinados, mis amados, para llevar alimentos ya preparados para comer, provisiones y otra serie de cuestiones que hemos logrado comprar o reunir con las donaciones de casas comerciales, de personas en particular, de instituciones, porque también queremos llevar este tipo de bendición a muchos lugares ya establecidos, porque vamos a estar por la mañana en ayuno, absteniéndonos de alimento, pero por la tarde vamos a llevar un poco de provisión para aquellos que tienen necesidad. Y de esta forma complementamos lo que es un día de ayuno, un día dedicado a Dios, y esperamos que en todos estos actos que hagamos, Dios sea glorificado en cada uno de ellos. Así que les invitamos a todos, mis amados. Pastor, hay alimentos que el cristiano no debe comer. Miren, el cristiano es libre para comer cualquier cosa. La Biblia dice: nadie se juzgue en comidas o bebidas, lunas nuevas, días de reposo, días de fiesta. Pero estamos tocando la parte de los alimentos. Entonces, usted puede comer de todo, puesto que Dios limpió todas las cosas. En el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, teníamos ahí, mis amados, que Dios se había dejado cosas, alimentos o animales que estas carnes no podían ser consumidas. Mas, sin embargo, hoy se puede comer de todo. En el libro de los Hechos, los apóstoles les recomendaron que se le dijera a la iglesia que se abstuvieran de lo ahogado y del comer sangre. Pero esto no era por cuestiones espirituales, más que todo es por cuestiones de salubridad, puesto que en la sangre es donde se acumula todos los desechos, la parte dañina, en la sangre es donde se acumula todo esto. Entonces Dios, en su sapiencia y en su sabiduría, recomendaba no comer sangre. Entonces lo mismo recomendamos, no porque sea pecado. Si hay gente que le gusta comer estas cuestiones hechas de sangre, y no pasa nada, lo más es que se puede enfermar o contribuir esto para que se desarrollen después algún tipo de enfermedades ya de tipo degenerativo. Pero usted puede comer de todo, mis amados. También nos preguntan: pastor, ¿qué dice la Biblia acerca del aborto? La Biblia no menciona específicamente el problema del aborto, no lo toca puntualmente,
pero sí tenemos que Dios dice que Él conoce a cada persona desde antes de ser formada en el vientre de su madre. Y en los Salmos dice que Él nos formó, que Él nos hizo, y que con esto Dios nos indica, mis amados, que tanto un niño en formación para Dios es como que si fuese ya una persona adulta, y que no debe ser la madre quien debe tomar la decisión por este bebé en el vientre si debe vivir o debe morir, puesto que es un alma viviente. Ahora, hay grupos que alegan que el aborto debe de legalizarse o permitirse en caso de violaciones, en caso de incestos. Pero me pregunto, ¿sería correcto corregir una violación, corregir un incesto con un asesinato? Porque abortar, mis amados, porque se tiene un embarazo no deseado, eso es un asesinato que lleva todos los ingredientes de premeditación, de alevosía y de ventaja contra un ser totalmente indefenso. ¿Qué deberíamos aconsejar nosotros? Pues que asuma con responsabilidad su estado, no por la persona que la violó o el padre o el familiar que también hizo lo mismo, sino por el bebé, y que aguarde con paciencia hasta que este niño nazca. Si no lo quiere, délo en adopción, busque una familia que quieran tener un bebé, un niño, para que lo cuiden y para que este niño lo críen con todo lo necesario. Pero podría ser que usted, cuando nazca su niño, siente que lo ama, y usted pues asume su rol de madre. Pero nunca piense en abortar, porque no es con un crimen que se va a solucionar un problema anterior. Eso es lo que podríamos apuntar en cuanto a lo que dice la palabra de Dios sobre lo que es el aborto. Y es poco realmente lo que la Biblia nos dice. Nos están enviando algunos mensajes, mis amados, que ya vamos a darles alguna lectura. Y estamos aquí tratando de nos preguntaban, pastor, nos preguntaban, ¿qué es el número de la bestia? Siempre hemos agarrado estas cuestiones a la ligera nosotros, y como que no le damos la debida dedicación a este tipo de textos. Y más escuchamos algo que nos dicen y ya con eso nos conformamos. La Biblia dice, mis amados, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18, que el número de la bestia es el 666. Y ahí lo da pues puntualmente, tal como se los estoy diciendo. Pero en el 13, capítulo 13, versículo 17, nos dice qué es este número de la bestia. Dice ahí que este número es la marca. Ya vamos a explicar eso. Es el nombre de la bestia y es el número de su nombre. Tres cosas: es la marca, es el nombre y es el número de la bestia. Es el 666.
Es la marca porque, como este es el nombre de la bestia, esta marca va a ser implantada o colocada en los habitantes de la tierra. Implantada porque podría ser a través de algún microchip o de alguna otro tipo de tecnología que se está inventando, o podría ser un sello visible. Pero es la marca de la bestia. Dice ahí la palabra que el que no tenga la marca de la bestia no va a poder hacer ninguna transacción comercial, no va a comprar ni va a vender y va a sufrir persecución. Entonces tenemos, mis amados, que este número 666 es el nombre de la bestia. ¿Por qué 666? Entendemos que así como hay una Trinidad divina, Dios Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, también hay una Trinidad satánica que está compuesta por Satanás o la serpiente antigua, también llamado diablo, por el falso profeta y por el líder político, líder económico, un estratega militar, un hombre que va a tener un dominio mundial llamado la bestia. Esta es la trilogía. Y creemos que el 666 es en relación a lo que es esta Trinidad, puesto que son muchos estudios e investigaciones que hay y nadie puede llegar al fondo de esto ni decir esto es exactamente lo que significa este número de la bestia. Pero sí entendemos que va a ser una marca, que va a ser un sello, que va a ser puesto a todos los moradores de la tierra, con excepción de los que mueran a causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no se van a dejar sellar, no se van a dejar imponer esta marca y van a pagar con su vida. También nos preguntaban ahí un poco cerca de lo que acabamos de hablar. Pastor, nos dice en Apocalipsis 13:7 dice que a la bestia se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero la Biblia dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Este es un dilema. Y les voy a explicar por qué. Porque muchos atribuyen que estos santos son la iglesia. Otros dicen que esta no es la iglesia. Mi punto de vista muy particular y en base a muchos estudios que hemos realizado, creemos que no se está refiriendo a la iglesia, porque la iglesia, según nuestro punto de vista dispensacionalista, porque yo creo en la doctrina dispensacional, creo que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, que la iglesia no va a pasar un tan solo día de la gran tribulación, puesto que si la iglesia está todavía en esta tierra, el reinado del anticristo no comienza. Un reinado que va a durar 7 años, en vista de que esta tribulación es el cumplimiento a las profecías de Daniel, donde habla él de 70 semanas de años. Entonces, se han cumplido 69 semanas, pero falta una semana por cumplir. Y esa es la que se está esperando. Pero antes de que empiece esta semana de años, 7 años de reinado del anticristo, se espera que Cristo Jesús toque la trompeta y que los muertos en Cristo resuciten y luego los que estemos vivos seamos arrebatados, transformados en el aire para llegar o estar siempre con el Señor. A eso le llamamos el arrebatamiento de la iglesia. Entonces la iglesia, mis amados, creo, no va a pasar un tan solo día de la gran tribulación, porque la Biblia habla de 7 semanas de año. No habla de 3 años y medio, ni habla
de que la iglesia está siendo expuesta al juicio de Dios, puesto que este juicio del libro de Apocalipsis, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, son 21 juicios de Dios sobre los moradores de la tierra, sobre el pueblo de Israel. Entonces la iglesia no está expuesta para juicio. Por eso creemos que la iglesia va a ser arrebatada o raptada. A algunos no les gusta el término rapto porque dicen que no está en la Biblia. Sí, no está, pero esto nos da la idea de un arpazo, de un arrebatamiento violento. No es que nosotros vamos, no, es que Él nos lleva. Jesús dijo, vendré y os tomaré a mí. Ese tomar es agarrar violentamente. Tomar, agarrar violentamente. Entonces, cuando ya la iglesia no está, se desata la gran tribulación. Hay 3 años y medio de una relativa paz, donde están haciendo el arreglo de las cosas, se firma un tratado de paz mundial, el pueblo de Israel firma también con todos sus enemigos, y empiezan a levantar y a adorar a esta bestia. Es en ese tiempo cuando se levanta un edicto de que todos tienen que adorar a la bestia, van a elegir imágenes tipo Nabucodonosor, si esto no es nada nuevo, y el que no adore a la bestia, a la imagen, a la estatua, pues va a ser condenado a muerte. Entonces, es ahí cuando millones y millones de personas creen al mensaje del Evangelio de Cristo predicado ya en ese tiempo por 144,000 judíos, que podría ser que sea un número exacto porque habla la Biblia de 12,000 personas por cada tribu, pero también entendemos que el 12 es un número de plenitud y que al decir 12 quiere decir multitudes. Y estos judíos van a predicar el Evangelio de Cristo Jesús y millones de personas se van a convertir. Convertidos a Cristo, no se van a dejar poner el sello de la bestia, el cual hablábamos en la pregunta anterior, y ellos van a ser asesinados. Entonces, es ahí cuando se cumple este texto que dice: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Recuerdan qué andaba haciendo el apóstol Pablo antes de su conversión? Saulo de Tarso perseguía a los santos. Pues la iglesia siempre está dispuesta. En este momento hay tanta persecución en los países orientales, en la India, en Pakistán, en Siria, en todos esos países árabes. Y están matando a los cristianos en los países musulmanes. Entonces la iglesia siempre ha sido perseguida, pero no ha sido en forma global. Lo que se va a dar en este tiempo de la gran tribulación sí va a ser a nivel mundial, donde se sienta el olorcito a un cristiano, ahí van a estar las autoridades sujetas a la orden de la bestia para capturar a los cristianos y para obligarlos a renunciar a su fe. Y si estos no renuncian a su fe, entonces van a tener la pena de muerte. Entonces ahí es donde el texto nos dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Vencerlos en el sentido de que van a morir. El apóstol Juan ve las multitudes que sus ropas ensangrentadas y pregunta: ¿y quiénes son estos? Y el ángel le contesta: estos son los que han salido de la gran tribulación. Dios va a sacar mucho, pero mucho pueblo en tiempos de la gran tribulación. Es más, el mayor avivamiento en cuanto a la predicación del Evangelio se va a realizar en ese periodo de la gran tribulación.
Y 7 años va a durar esto. Y a los 7 años, el Cordero de Dios, que ya no viene como Cordero, sino que viene como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como el guerrero, como el poderoso, como el valiente general, va a venir a librar la batalla contra este anticristo y contra todos los ejércitos ahí en el valle de Megido, en Armagedón, dice la palabra, y ahí van a ser derrotados estos ejércitos que se van a reunir ahí para aniquilar al pueblo de Israel. Pero Dios no va a permitir eso. Por eso Jesús viene Él mismo a librar esta batalla, mis amados, y a salvar una vez más a este pueblo de Israel de las garras del enemigo, porque este ha sido un pueblo que siempre fue perseguido y siempre quiso ser borrado sobre la faz de la tierra. Imagínense que en el Antiguo Testamento, mis amados, poco se habla de Satanás, más se habla de la caída, de Luzbel y de esto, pero no en relación en cuanto a lo que es un enemigo directo del pueblo de Israel. Esto solo se contempla ya en el Nuevo Testamento. Pero las maquinaciones de Satanás siempre se hicieron en contra de todo lo que es Dios y en contra de lo que Dios ha establecido, y en este caso al pueblo de Israel. Hay una profecía que Dios le dio a David, más que una profecía, un pacto, donde dice que del trono de David va a levantar un heredero eterno al trono y que va a gobernar por siempre en el trono de David. Y se está refiriendo esta profecía a nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo tiene que ser el rey gobernante, especialmente de la nación judía. El letrero que estaba en la cruz, en que crucificaron a Cristo Jesús, decía INRI, que son las primeras letras de 4 palabras latinas. INRI, que la I es como J, Jesús, N de Nazaret, R de rey, y la I nuevamente de judíos. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Ese es el rótulo. Y cuando Pilato le dice a nuestro Señor Jesucristo, ¿acaso tú eres el rey de los judíos? Jesús lo acepta, porque Jesús es la promesa viviente de Dios, ha reinado eterno en el trono de David. Entonces imagínense, Jesús rey, pero con un pueblo que fue aniquilado. ¿Qué? Por eso Dios protege al pueblo de Israel, porque Jesús va a ser coronado rey de esa nación, de ese pueblo, pero también de todas las naciones del mundo, y Jesús va a gobernar, dice la palabra de Dios, por 1000 años. Entonces los santos aquí, mis amados, no se está refiriendo a la iglesia, sino que se está refiriendo a todos aquellos que van a ser salvos ya en tiempos de la gran tribulación. La iglesia, mis amados, yo siempre se los digo, no es cualquier cosa. Ser iglesia es un privilegio enorme que Dios nos ha dado. Porque nosotros, aparte de ser hijos de Dios, somos la novia para convertirse en la esposa de Cristo Jesús. Y también la palabra de Dios nos dice que somos el cuerpo de Cristo Jesús y Él es la cabeza. Es un privilegio enorme. Por eso nosotros, mis amados, no podemos dejar de
darle gracias a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Espero, mis amados, que estén pues quedando satisfechos con este tipo de explicaciones, puesto que de estas cosas poco se habla en las congregaciones. Es más, hay congregaciones donde no se toca el libro de Apocalipsis, tal vez en los primeros capítulos, pero ya cuando se mete más profundo, prefieren no tocarlo. Pero es una gran bendición, mis amados, este libro de Apocalipsis para la vida de la iglesia. Nos preguntaban también, pastor, ¿qué es la unción? Hoy está tan de moda esta palabra y casi todos, la mayoría de los predicadores le están diciendo a la iglesia: busque la unción, todos los que quieran ser ungidos vengan aquí, y hablan de la unción y de la unción y de la unción, y como que ellos tienen el poder mágico para poder ungir a las demás personas. Unción o ungir, mis amados, viene de la palabra ungir, que significa aplicar un ungüento o derramar aceite sobre algo o sobre alguien. Ese es el significado literal de lo que es ungir. Aplicar ungüento. En el Antiguo Testamento se le llamaba el aceite de la unción y era aplicado a reyes, a profetas, a sacerdotes y a jueces. Y tenía el significado de que al ser me confunde. Tenía el significado, mis amados, que al ser ungida la persona era apartada para Dios, pero también tenía uso para ser aplicado a los utensilios del templo. Y eso significaba que eran estos utensilios consagrados para el servicio de Dios. En el Antiguo Testamento era todo un ceremonial, era todo un ritual, lo que era la unción. El aceite que se preparaba era determinado por Dios. La receta la daba Dios, y quien preparaba el aceite era el gran sumo sacerdote, no era cualquier persona. Y en todo lo que es el Antiguo Testamento se usó a través de la historia lo que es el aceite. En tiempos de Jesús, incluso algunos de sus discípulos, cuando Jesús los envió, ellos usaban el aceite para ungir a los enfermos. Pero esto ya en el Nuevo Testamento desaparece. Recuerden que Jesús está bajo la dispensación de la ley. La iglesia entra con la dispensación de la gracia. Entonces, tenemos que Jesús no usó aceite para ungir a nadie, ni a enfermos, ni a endemoniados, ni andaba ungiendo utensilios, ni la copa incluso que usó para lo que es la última cena. Jesús no usó el aceite. Los apóstoles, Pablo no usó aceite. Juan, Pedro, nunca usaron el aceite, puesto que ellos entienden que si el uso del aceite en el Antiguo Testamento era una sombra, era una figura que se iba a proyectar hacia el futuro y que iba a tener su cumplimiento, y que esto tuvo su cumplimiento el día de Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia. Entonces deja de usarse el aceite, que bíblicamente el aceite nunca, pero nunca ha sido tipo del Espíritu Santo. Nunca ha sido algo representativo de lo que era el Espíritu Santo,
Pero pongámonos al caso de que sí, esto haya sido un tipo, que en este caso el antitipo es el Espíritu Santo. Cuando ya llega el Espíritu Santo, el tipo desaparece. Por ejemplo, la serpiente de bronce que es levantada en el desierto, ese era un tipo del antitipo que era Jesús, el antitipo. Cuando ya Jesús viene, nadie tiene que estar viendo una serpiente de bronce, porque Cristo Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, en lo alto del Gólgota. Y dice la palabra que por sus heridas nosotros fuimos sanados. Entonces, el tipo era la serpiente de bronce que levanta a Moisés en el desierto, y el antetipo es Jesús. Entonces, ya estando el antetipo Jesús, ¿para qué usar el tipo? Otro ejemplo, corderos, los corderitos que usaban para el sacrificio, son tipos de Jesús. Ahora Jesús hizo su sacrificio, se presentó él como cordero sin mancha y fue inmolado y derramó su sangre para el perdón de pecados. Entonces, cuando ya llega Jesús, ¿para qué seguir usando corderos? Si aquello solo era un tipo de algo que se iba a convertir en realidad con Jesús. ¿Por qué digo esto, mis amados? Porque anda mucha gente por ahí. Anda tanto predicador creyéndose que son los que tienen esta unción. Que esta unción, cuando la Biblia la habla, se está refiriendo al Espíritu Santo, y que creen que ellos pueden manejar al Espíritu Santo a su antojo y decir: a este ve, a este no ve, a este llenalo, a este no llenalo. Pero también usan aceites, y ya no es una práctica de la iglesia de Cristo Jesús. Nada de lo que el pueblo de Israel hacía debe de ser impuesto al pueblo o a la iglesia de Cristo Jesús, porque lo que Dios dictaminó para el pueblo de Israel era exclusivamente para ellos. Miren, la iglesia y el pueblo de Israel, en cuanto a su formalismo, en cuanto a su religión, son dos líneas paralelas. El judaísmo, que es la religión hebrea, con el cristianismo, son dos líneas paralelas. No se van a unir, porque ellos tienen sus prácticas, ellos tienen sus ritos, ellos tienen sus órdenes de culto, ellos caminan por vista y no por fe. La iglesia camina por medio de la fe. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que la iglesia nace del pueblo hebreo convertido a Cristo y de los gentiles convertidos a Cristo. Cuando la Biblia habla de la unción en el cristiano, no se está refiriendo a ningún tipo de ungüento, a ningún tipo de aceite. Cuando la Biblia habla de la unción, habla de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dice la palabra que usted es templo y morada del Espíritu Santo, y que la presencia del Espíritu Santo en su vida es el sello de Dios que lo identifica a usted como hijo de Dios. Dice el apóstol Juan que es el único que habla en un párrafo ahí de la unción, que vosotros tenéis la unción del Santo. Cuando dice la unción del Santo, se está refiriendo a Jesús de Nazaret. Recuerden cuando Jesús fue bautizado, una voz en los cielos, el Espíritu Santo en forma de paloma, que representaba al Espíritu Santo, y Jesús siempre fue una persona llena del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu que operó en Jesús, en su vida, en su muerte y en su resurrección, es el mismo Espíritu que opera en tu vida. Lo que pasa es que hay muchos que andan usando aceites como cuestiones mágicas, y el creyente va para ser ungido y creen que
echarles un poco de aceite, su vida va a cambiar como por arte de magia, y eso es totalmente equivocado y contrario a las enseñanzas de la palabra de Dios. Usted quiere llevar una vida espiritualmente activa y usted quiere y ver el respaldo de Dios en su vida, pues conságrese, haga ejercicios espirituales, predique la palabra, ore por los enfermos en el nombre de Jesús. Olvídese de andar usando cuestiones. En el nombre de Cristo Jesús hay poder para hacer temblar este planeta, los cielos y todo el universo. En el nombre de Jesús. Aquí no hay que andar con medias tintas, mis amados. Hay creyentes que si no tienen el botecito de aceite, no hay manifestación de Dios. Es un error, porque ya su fe no la tienen en Cristo Jesús, sino en el argumento del aceite. Hay otros que yo los he visto, que andan las tomas de aceite con limón y sal y se las dan de beber a la gente. Y la gente empieza a vomitar y dice, está siendo liberado, hay poder, pero a saber en quién. Claro, y una purga hace vomitar a cualquiera. Son usos incorrectos. Hay quienes tienen lleno todos los utensilios de sus iglesias de aceites. Ya no hay cosas sagradas, mis amados. Usted puede decir, este instrumento lo unjo con aceite y lo voy a dedicar a Dios. Pero el que está tocando ese instrumento anda en pecado. ¿Y de qué sirve untarle aceite a un instrumento que es una cosa muerta, donde la adoración que Dios reclama es viva y es pensante, una alabanza viva? De nada sirve ungir micrófonos. Si cuando se van a arruinar hay que echarlos fuera cuando fallan y comprar otros. Dios no hace uso de cosas inamovibles. Dios espera que usted se presente en adoración y en alabanza viva ante Él. No hay que creer en formulitas mágicas, mis amados, y no hagan caso cuando venga el predicador y les diga quienes quieren recibir la unción, porque eso es estarle diciendo a Dios que es un mentiroso. Si la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo y que Dios vive y mora en cada uno de nosotros, nadie puede andar ofreciendo lo que no es de Él. El Espíritu Santo es Dios y Él reparte sus dones como Él quiere repartirlos. Nadie puede tomar posesión y decir, yo tengo el poder para ungir. Hay tanto predicador, teleevangelistas, que agarran esto hasta en forma de burla y empiezan a hacer bromas con el Espíritu Santo, y esto es totalmente herético ante los ojos de Dios. A Dios hay que respetarlo, a Dios hay que reverenciarlo, a Dios hay que someternos y decirle, Padre, tú eres digno de toda adoración. No ande creyendo en formulitas mágicas, mis amados, y no se deje engañar, ni deje que hagan de usted un negocio o que usted se convierta en un cliente. Miren cuántos predicadores y muchos famosos hoy andan vendiendo diferentes tipos de aceite. Aceites para el amor, aceites para el enriquecimiento, aceites para la espiritualidad, aceites para cualquier cosa, y todos tienen un precio y en dólares. No ande creyendo en este tipo de cosas, mi amado, porque cuando usted cree en eso, le está diciendo a Dios que lo que está escrito en la palabra de Él, en la Biblia, es mentira. Y si Cristo no usó
el aceite. Y si los apóstoles en todas las cartas de la iglesia, a la iglesia, no hablan del aceite, y si solo el apóstol Juan habla de la unción, la cual representa al Espíritu Santo, y dice la palabra que el Espíritu Santo se nos dio a todos por igual, porque Dios no da el Espíritu por medida. Quiere decir que nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue derramado totalmente, completamente. O sea que cuando Dios te llena con su Santo Espíritu, te llena completamente. Entonces no permitamos que nos vean la cara de ignorantes, porque no entendemos ni estudiamos lo que es la palabra. El aceite no cura, el aceite no santifica, el aceite no consagra, el aceite no hace nada más que untarte. Quien hace todo es Dios. Cristo sana, Cristo salva, Cristo santifica, Cristo vivifica. Cristo está pendiente de tus problemas. Cristo te bendice. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de Dios. Él es el que hace todas las cosas. No son argumentos que nosotros usemos como aceites, aguas, amuletos. Eso nada es. Estudie, mi amado, las Escrituras y no se deje engañar por gente que agarra textos fuera de lo que verdaderamente significa en la palabra. Y estudie sobre todo la doctrina de la iglesia, la práctica de la iglesia, los escritos a la iglesia, que eso es lo que nos ha dejado Dios para nosotros. Lo que está en el Antiguo Testamento, estudiémoslo, escudriñémoslo para sacar enseñanzas, pero no para hacer doctrina de estas cosas, porque aquello era para el pueblo de Israel. Y si antes usaban el aceite, y si hoy Dios nos dio su Espíritu Santo, ¿por qué voy a usar aceite? Eso es decirle a Dios que el Espíritu Santo que Él envió sobre mí le hace falta, que no tiene poder, que no tiene autoridad, pero que lo completamos con el aceite. Y a eso es herético, eso es herejía. No hay nada en el Nuevo Testamento, en la doctrina de la iglesia, que nos hable de la unción, especialmente de ungüentos o de aceites. Mis amados, llegamos al final de este programa, esperando que haya sido de mucha bendición para su vida. Yo soy el pastor Porfirio Álvarez y este fue su programa Tiempos de Libertad. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en el próximo programa.